Conectas Podcast. El 15 de marzo todo ocurrió muy rápido. Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que su país usó por última vez en la Segunda Guerra Mundial para deportar a más de 200 presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. Los abogados de 5 de los deportados intentaron frenarlo todo y un juez federal ordenó regresar los aviones, que ya volaban hacia El Salvador, pero el gobierno simplemente desobedeció la orden. Esta semana en Tenemos que Hablar, alarma en Estados Unidos. ¿Qué tan peligroso es el Tren de Aragua? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Hemos proporcionado el desglose sobre los 261 extranjeros ilegales que fueron deportados. 137 de ellos fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. 101 de ellos eran venezolanos deportados a través del Título 8. Como saben, son procedimientos de inmigración regulares. Y 23 de ellos eran miembros de la pandilla salvadoreña MS-13. De este modo, Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmaba que por lo menos 101 de los migrantes venezolanos fueron deportados mediante el Título 8, una norma aplicable a cualquiera que no cumpla los requisitos legales para estar en Estados Unidos. Poco antes, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente salvadoreño Nayib Bukele habían dicho que se trataba de más de 200 miembros de la temida banda criminal del Tren de Aragua. ¿Es así? Para tratar de responder estas y muchas otras preguntas me acompaña Grisha Vera, editora de Conectas. Bienvenida, Grisha. Gracias, Mauricio. Pues bueno, por acá estoy para intentar poner un poco de luz a este caso tan opaco y que, como muy bien acabas de decir, las declaraciones oficiales se caracterizan por sus contradicciones y ambigüedades. Grisha, ¿y cómo es que terminaron más de 200 venezolanos en la tenebrosa prisión de El Salvador conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo? Bueno, porque según las autoridades estadounidenses son miembros del Tren de Aragua o se relacionan de alguna manera con ellos. Es lo que han dicho, aunque es muy importante aclarar que no han presentado pruebas. Antes de la deportación ocurrieron varias cosas. Los expertos me contaban que Trump, desde que era candidato, puso la narrativa política que la presencia del Tren de Aragua era un problema de seguridad muy grave para los estadounidenses. Luego, al asumir el poder, la declaró organización terrorista. Esto es clave para entender lo que ocurrió el 15 de marzo, pues ese día Trump denunció que se trataba de una invasión extranjera e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros. Y bueno, enseguida ocurrió la deportación. Con eso de la invasión, que ya suena bastante raro, trataron de justificar la aplicación de esa vieja ley del siglo XVIII, que requiere que haya de por medio una guerra internacional. Hay que recordar que en 1941 esa ley sirvió para confinar en campos de concentración a los estadounidenses de origen japonés, un episodio que allá recuerdan con vergüenza. Esta vez, un juez federal bloqueó la medida, lo que armó una crisis institucional, pues varias investigaciones denunciaron que el gobierno desobedeció la orden de devolver los aviones. Pero más allá de esto, ¿qué es el Tren de Aragua y por qué Trump lo considera tan peligroso? Se trata de una banda que nació hace poco más de una década en una cárcel venezolana y que se ha expandido en poco tiempo por varios países de la región aprovechándose de las rutas migratorias. Comete muchos tipos de delitos, extorsiona, trafica droga, oro, explota sexualmente a mujeres. Entonces sí que hace mucho daño y sobre todo a sus mayores víctimas, que son los propios migrantes venezolanos. Pero los expertos me explicaban que en algunos países su presencia puede estar sobredimensionada porque no son los únicos en la región. Me contaban que en Chile, por ejemplo, han tenido un impacto importante en la seguridad porque allí no tenían competidores criminales. Pero no se puede medir con la misma vara la dinámica de esta banda en Brasil, Colombia o en México, donde operan grupos y carteles muy poderosos e históricos. Los expertos me contaban que para operar en esos territorios, el Tren de Aragua ha tenido que negociar con grupos mucho más fuertes. Entonces el crimen organizado es un gran problema, claro que sí, pero no tiene un solo rostro.
Claro, Grisha, y sobre la presencia en Estados Unidos, ¿qué tanto hay de cierto? No se sabe, Mauricio. Incluso Carolina Jiménez Sandoval, que es la presidenta de WOLA, la Oficina de Washington para América Latina, tiene dudas sobre la magnitud de la presencia de esta banda y de que sea realmente una amenaza para este país. El Tren de Aragua realmente comienza a surgir como un concepto en cuanto a la existencia de un grupo criminal en Estados Unidos durante la campaña de Donald Trump. Antes había habido delitos y había en los medios de comunicación referencias a la existencia de un grupo de migrantes venezolanos que se agrupaban en esta suerte de red criminal, pero es realmente la campaña de Donald Trump la que eleva el tono sobre el Tren de Aragua como un gran peligro para el país. Esto sin que realmente se presentara una evidencia sólida de que el alcance de ese peligro fuese un alcance a nivel nacional, al punto de que amenazara la seguridad del país entero. Eso en primer lugar. En Estados Unidos hay entre 700 y 800 mil personas de Venezuela residiendo. ¿Ok? ¿Cuántos de esos son miembros del Tren de Aragua? Nadie sabe. Bueno, ¿cuántos miembros tiene el Tren de Aragua en Estados Unidos? Nadie sabe. ¿No? Entonces estamos hablando de que tendría que haber respuestas mínimas para poder denominar a una organización criminal como organización terrorista. Entonces se trata de un asunto sobre todo político. Sí, todos los expertos que consulté coinciden en esto. Aunque Rona Rísquez, periodista venezolana, miembro del Hub de Conectas y autora del libro sobre el Tren de Aragua, me advertía que no es la primera vez que la narrativa política hace uso de la presencia de esta organización. Vemos cómo el presidente Boric, que si bien ha sido una persona que pareciera como más comedida y cuando ha hecho referencias a este grupo lo ha hecho con aparentemente fundamento, pues también no deja de ser claro que hay un uso allí que también raya en lo político y en una forma de, yo no sé si justificar es la palabra, y en el caso de Bogotá también fue así, o sea, de justificar, mira, tenemos una criminalidad, pero no es culpa nuestra, no es porque nosotros no sabemos o no tenemos políticas adecuadas, sino porque, bueno, llegaron estos tipos que son del Tren de Aragua, y bueno, han venido a generar un caos en seguridad en nuestros países o en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, es eso, es como usarlo para criminalizar la migración, para estigmatizar la migración, pero también para, de alguna manera, justificar las deficiencias o los errores en materia de seguridad ciudadana que pueden estar teniendo sus gobiernos, tanto locales como nacionales. Entonces, eso ya lo veníamos viendo desde Sudamérica y pues en este momento es algo más quizás de mayor magnitud lo que se está viendo en Estados Unidos por varias razones. Uno, porque sabemos las características del presidente Donald Trump con respecto, o sea, su política con la migración, con los migrantes, o sea, su promesa de campaña de que va a sacar a todos los migrantes ilegales. Entonces eso pues es público y también pues lo que representa Estados Unidos en el continente y en el mundo. O sea, no es lo mismo que Perú salga diciendo que el Tren de Aragua son unos terroristas y que han echado a perder su país, a que lo diga Estados Unidos. Entonces el Tren de Aragua, que es una organización criminal, porque eso no está en duda, se ha convertido en una especie como de chivo expiatorio. Una situación grave porque en el medio está la diáspora venezolana, como dice Rona. Y también las conveniencias políticas de los gobernantes, Mauricio. Napoleón Campos, un experto salvadoreño en relaciones internacionales, me comentaba que más allá de la ganancia propagandística y económica que obtiene de todo esto el presidente de El Salvador, también hay intereses personales y estratégicos. El señor Bukele obtuvo una ganancia política y es que le regresaron en esos mismos aviones a un alto dirigente de la organización MS-13, que si bien no es el más importante entre los importantes, pero es un activo que estaba encausado, donde están siendo encausados otros líderes de la MS-13 en un tribunal federal del este de Nueva York. Por supuesto, los informes periodísticos apuntan a que a Bukele le convenía que le entregaran a ese personaje porque en el mismo juicio en Nueva York se investiga el pacto que Bukele celebró con cabecillas de esa pandilla para bajar el número de asesinatos y de paso justificar su política de mano dura y desprecio por los derechos humanos. De acuerdo. Y justo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, organización no gubernamental que defiende los derechos humanos de las víctimas de violencia en Centroamérica, me explicaba que esta narrativa, que se apalanca en la seguridad a toda costa, sin ningún tipo de límites, termina siendo perjudicial para todos. Es falso la premisa de que la democracia
las instituciones democráticas o los derechos humanos son obstáculos para obtener seguridad para la población. Ese es un discurso falso y es un atajo de los más efectivos para concentrar el poder. Cualquier dictador o dictador aspirante busca generar el escenario de emergencia y de crisis. Y muchas veces para ello necesitan también tener un enemigo interno para poder manipular a la población y buscar estos atajos para asaltar el Estado de Derecho, para captar instituciones democráticas, para evitar cualquier contrapeso y deslegitimar las normas y principios de derechos humanos. Entonces se plantean de que hay un enemigo interno. Estos representan una amenaza inminente para toda la población y estas personas no se merecen las protecciones de la ley y yo necesito todo el poder necesario para eliminarlos. Entonces las poblaciones aceptan eso porque quieren una respuesta. Lo que cuenta el experto se ajusta a la declaración jurada de un funcionario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en la que admitió que muchos de los supuestos miembros del Tren de Aragua deportados no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Es decir, la presunción de inocencia no importa en este caso. Así es, Mauricio. Y no podemos perder de vista que en este drama están involucrados 3 gobiernos. El criminólogo venezolano Keimer Ávila lo resumió de esta manera. Otra arista que no se debe perder de vista en un análisis de este tipo es que por un lado tienes al Estado más poderoso del planeta, cuyo presidente gana las elecciones con la promesa de la expulsión arbitraria e ilegal de los migrantes de su país. En el medio, a un Estado autoritario cuya principal campaña es el populismo punitivo para intentar hacer de la violación de derechos humanos un negocio, convirtiendo a su país en una colonia penitenciaria. Y, finalmente, en el otro lado de la acera, tienes a otro Estado autoritario, represivo, que ha empobrecido de una manera brutal a su país y que es un permanente expulsor de sus conciudadanos. Finalmente, esta es una ley que representa más de 200 años de atraso, cuya principal categoría es la de enemigo, que no es una categoría jurídica, sino bélica. Es decir, no trata con ciudadanos, sino con sujetos sin derechos, con los que puede hacer cualquier cosa. Así de grave es el escenario en el que nos encontramos. Uno podría decir con todo eso que con la complicidad de Bukele para burlarse de una orden judicial y seguir adelante, Trump está justificando a nivel internacional, o mejor dicho, exportando un modelo autoritario y antidemocrático. Como dicen, Dios los crea y el diablo los junta. Gracias, Grisha, por acompañarnos una vez más. A ti, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.